Para el análisis de estabilidad de taludes en geotecnia se calcula un factor de seguridad. Si el factor de seguridad es menor de 1, el talud es inestable. Si el factor de seguridad es más de 1, el talud tiende a ser estable. Sin embargo, se requieren factores de seguridad, elementos adicionales a lo que es el factor de seguridad propiamente dicho. Si el factor de seguridad es 1.1, no podemos garantizar que sea estable. Se requiere tener un margen adicional de seguridad. Generalmente los códigos trabajan con factores de seguridad estáticos por encima de 1.5. Ya si usted supone carga dinámica, es posible que usted pueda permitir un factor de seguridad de 1.1, de 1.2. Y el factor de seguridad depende de cómo hace usted el análisis también. La forma como usted localiza la posición de falla, si el análisis es 2D o 3D, si supone nivel freático o no supone nivel freático, si trabaja con un determinado programa, con un determinado procedimiento, equilibrio límite no da el factor de seguridad igual que si hace usted un análisis por elementos finitos. Igualmente, usted trabaja con una teoría de programa de bicho, le va a dar factor diferente a Morgan Price, a Spencer, a Jambo. Los factores de seguridad varían de acuerdo a la forma como usted realiza el análisis. Importante suponer muy bien los factores de seguridad. La superficie de falla para los factores de seguridad. O sea, suponer la superficie de falla, la superficie de falla de acuerdo a la geología, de acuerdo a las propiedades de los materiales. Saber suponer la superficie de falla es parte de la experticia para la gente de estabilidad de taludes. Analizar fallas circulares, fallas no circulares, fallas trapezoidales, en fallas circulares, fallas por encima del talud, fallas por el pie del talud, fallas por debajo del pie del talud, que no se nos quede ninguna falla probable sin analizar. Saber suponer suficiente cantidad de suficiente falla y localizar estas de acuerdo a las características de los materiales de nuestro talud. Fallas circulares, fallas trapezoidales. Estas fallas poligonales o trapezoidales se deben analizar siempre que haya fracturas, siempre que haya zonas rectas de debilidad. Necesitamos tener información de las características de los materiales en el talud para suponer la superficie de falla poligonal, de acuerdo a la altura de la roca, de acuerdo a los mantos de suelo, las fallas circulares y las fallas no circulares. En las fallas no circulares debemos tener en cuenta la presencia de mantos más duros o más sueltos. Por ejemplo, en este caso que vemos en la izquierda, el manto 3 y el manto 4 son más débiles que el manto 1 y el manto 2. Igualmente, el nivel freático afecta más al manto 3 y al manto 4 que al manto 1. Suponer superficie de falla en el caso de fallas no circulares, que parte de esa falla vaya semiparalela a la zona de debilidad. Suponer muy bien las fallas no circulares de acuerdo a la geología. Fallas poligonales, fallas curvas, circulares, fallas curvas no circulares. Tener
la mayoría de las posibilidades potenciales de falla cubiertas en el análisis. En el caso de rocas puede ser un poco más complejo porque las fallas están determinadas generalmente por la estructura. Si hay unas zonas de debilidad, una fractura, un buzamiento muy fuerte, posiblemente parte de la falla deba ir por esas zonas de debilidad. Si es una roca masiva, posiblemente sean zonas de superficie más curvas, y si hay fracturas, esas fracturas en la roca van a determinar en buena parte de la superficie de falla. Suponer muy bien la superficie de falla con un conocimiento previo de la geología. Y en suelos cohesivos generalmente tenemos en cuenta una suposición de grieta de tensión. Esa suposición de esa grieta, la localización, la profundidad. Se dice que la profundidad de la grieta es 2 veces la cohesión dividido por gamma por tangente al cuadrado de 45 más y medios. Suponer muy bien esa grieta de tensión, porque esa grieta de tensión se puede presentar, o sea, hay zonas en las cuales el suelo está en esfuerzos de tensión, por lo tanto la resistencia es prácticamente cero. O sea, esa grieta de tensión nos va a determinar en buena parte el factor de seguridad. Entonces, suponer esa profundidad, esa localización, teniendo en cuenta las propiedades del suelo y teniendo en cuenta mucho la experticia del comportamiento de las taludes en este tipo de materiales cohesivos. Análisis 2D, análisis 3D. Los factores de seguridad que se obtienen son diferentes. Si el análisis lo hacemos 3D, así lo hacemos 2D. Hay una gran cantidad de métodos de 3D, al igual que de 2D. Los más utilizados, Agnosty, del año 1969, Hovland, Chen, Asus, Lechinsky, Juncker. Y nuevamente, permanentemente en los congresos de mecánica de suelos, se presentan nuevos métodos de análisis de estabilidad. 3D. Los factores de seguridad tienden a ser menores en 3D en muchos de los casos. Y cómo se analice, cómo se conforme esa superficie de falla 3D, si es por medio de bloques, como en este caso, o una falla en cuchara, como esta propuesta por Chen en 1981. Ahí vemos 24 métodos diferentes de analizarlo 3D. 24 métodos diferentes. Y permanentemente salen métodos nuevos. O sea, en la práctica hay cientos de métodos 3D. Cuando hay tantos métodos, ¿por qué hay tantos métodos? Es que ninguno de los métodos es suficientemente preciso para que haya confiabilidad 100%. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que esos métodos, esos análisis con software o manualmente, no van a dar un factor que sea 100% preciso. Antiguamente hacíamos nosotros los análisis manualmente. Cuando yo estudié mecánica de suelos, los hacíamos manualmente. No existían estos programas de software tan bien desarrollados. Llegaron las hojas de cálculo, el Excel, y llegó finalmente el software. Hoy, la mayoría de los análisis se hacen con un determinado software. Pero hay un tema importante. No si se hace
manual, con hojas de cálculo, sino con software, porque generalmente el software es disponible o está disponible muchos programas diferentes. El programa Slide de Roscience, muy bueno. Galena, GeoSlop, que es el que yo generalmente utilizo porque yo tengo licencia de GeoSlop, Geo5, GeoStru, GGU, Vision, métodos de equilibrio límite. Cada software maneja los análisis de forma diferente. Entonces, cada software, depende del software que usted utilice, le va a dar diferentes factores de seguridad. Es un método de elementos finitos, el Plaxis, que yo lo utilizo también con frecuencia, FLAC, ANSYS, Phase, FFlow, GeoSlop Sigma, Vision, cantidad de programas diferentes que utilizan procedimientos diferentes y que dan factores de seguridad diferentes. La idea es que ese factor de seguridad sea confiable para usted como profesional geotecnista, que usted confíe en que el método que usted escogió le va a dar un factor de seguridad en el cual puede usted relativamente confiar. Entonces, seleccionar el software es muy importante. Y saber conocer muy bien las intrínsecas, los elementos internos del software, elaborar el perfil geotécnico con muy buena información geotécnica, de geofísica, de sondeos, asignarle propiedades a los materiales, muy importante que las propiedades de los materiales sean lo más precisas posible y modelar y jugar con el software, correr el software y encontrar factores de seguridad. De acuerdo al tipo de software y de acuerdo al método dentro de cada software, los factores de seguridad van a ser diferentes. Veamos este caso, un talud muy sencillo, con dos materiales, el de arriba con cohesión de 10 kilopascales, el de abajo 5 kilopascales, el manto superior de ángulo de fusión de 30 grados, el inferior de 25 grados. Y veamos análisis con diferentes software y con diferentes teorías, con diferentes métodos dentro de cada software. Vemos el LOW, el slide y el Plaxis, que son los tres métodos que yo utilizo con más frecuencia. El OW se supone un coeficiente de falla, tomando líneas de tangencia, generalmente círculos de falla. Igualmente con slide. Sin embargo, si usted utiliza el método de Jambu, las fallas no son circulares. Las fallas que se suponen dentro del programa. Entonces comparemos el factor de seguridad normalito, con slope en la parte de arriba, con slide en la parte inferior. La superficie de falla crítica es muy similar con slide, con slope. Pero si miramos el factor de seguridad por Jambu, da muy diferente al factor de seguridad con Morrison and Price y al factor de seguridad con el sistema básico de Bicho. Bicho en slope W 1.75, Jambu 1.59, Morrison and Price 1.73. Con slope, si pasamos a trabajar con slide, Bicho 1.76, un poquito mayor en slide que en slope, igualmente un poco mayor en slide que en slope Jambu, y un poquito mayor, casi igual, Morrison and Price con slope, con slide.
Y Plaxis, elementos finitos, en el cual usted disminuye las propiedades del suelo para encontrar la coeficiente de falla, 1.65. 1.65. Mucho más bajo que Bishop o con Marcus de Namprais en el sistema de slide, o sea, con un sistema de equilibrio límite. Factor de seguridad menor. El factor de seguridad, prácticamente una décima menor, 1.75 contra 1.65. ¿Cuál es el verdadero factor de seguridad? Y si el talud es saturado, los factores de seguridad menores. En el caso del slope, Bishop 0.90, slide Bishop 0.98. Talud saturado, Morgenstern and Price con slope 0.89 con slide 0.97. Aquí tenemos una diferencia de factores de seguridad muy grandes. ¿Y qué pasa si lo hacemos con elementos finitos? Si tomamos unas análisis solamente hidrostático o análisis de movimiento, 0.78 con análisis hidrostático, Plaxis, 0.88 si usted hace un análisis con movimiento del agua subterránea. Entonces, 0.78 contra 0.90, 0.89, 0.97. ¿Cuál es el verdadero factor de seguridad? De acuerdo al sistema, de acuerdo al método que utilizamos, de acuerdo a si es saturado o no es saturado, de acuerdo a si tiene en cuenta movimiento del agua o no movimiento del agua, los factores de seguridad dan diferentes. Y tenemos que ser conscientes de que ese número mágico de factores de seguridad nos da una información sobre la estabilidad del talud, pero no es de esa precisión para decir nosotros que 0.99 va a fallar y que 1.1 no falla. Si colocamos cargas externas, igualmente. Diferencia entre slope, slide, elementos finitos. El factor de seguridad que obtenemos en un análisis del talud varía de acuerdo a la forma como se pone la presión de falla, a si es 2D o 3D, al método que utilizamos y a las circunstancias del análisis. Tanto el método dentro de cada software, de un software a otro software, de un método de elementos finitos a un método, a un sistema de equilibrio límite, los factores de seguridad son una referencia, no la verdad revelada. Y debemos entender muy bien que en geotecnia esas precisiones de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, esas precisiones no existen. Son elementos de referencia y pueden variar de acuerdo a la forma como usted lo analice. Muchas gracias.